공감사회계 섬주시와다 잡지도 근데 다 에, 어제 밤에 대세메 Me gustaría saludarlos y desearles que se encuentren muy bien. Hoy es el segundo día de las enseñanzas durante nuestro octavo Arya Kshema, las enseñanzas de primavera. 참에 될지 괜찮은 버리죠. 밤에 대세메 지시 Y como todos ustedes saben, 대주과 김제로 대주 다안서 지 주문 한번 소리야. 나는다 어, 시 로전 세사. 알 하버도 안에 es para darles un lugar 주문 칸 a las 주문시 monjas para estudiar y discutir 니에티비아 el Dharma. Este es el 안에 principal 김제 objetivo de las 시주도 enseñanzas de Arya Keshama y en particular 안에서 빈지 para que 지기 todos 지리야 los 니에티비 monasterios de monjas puedan reunirse y discutir el Dharma en 그런 conjunto 진리기 그거도 규제 망고실이야 미시네 y también 근데 para apoyarse 디고도 las unas a las otras 디고도 a 디고도 aprender. 주고 Y esa es 다시 otra de 지도 las 시기 주의 razones. 그래 쟤네 간다래야 근데겠다 디게 Comenzó 시 como las 시도 enseñanzas de invierno y 다지 después 쇠냠내 las 생기네 enseñanzas de primavera. Y en ambos 가사 casos, 개발도 개발당 안 분명히 수업에 나오네 아니 분명히 쳐도 미봐 뒤 나네야 안에다 김바더라도 좋은 이해가 나오네 los 지 individuos que practican el Dharma, 아무튼 ya 주체도 sean 아무튼 차야 hombres y mujeres, 들이 뉴스안에 하는 사람에게 y de las personas laicas y ordenadas. Aquí estamos hablando 기타 de 와다로다 mujeres ordenadas, de las 나이베야 monjas. 대신도 온다 간다 지가서에 Todas ellas han puesto mucho esfuerzo colaborativo para 지게 que sucedan 다가는 estas 시 enseñanzas y en el 주민이 futuro, 때 감제가 나올래야 즉 기차와 시바도 주베기 때문에 하는 공부해도 아직다 안 하버도 다시 주변이안에 하고 시험 버텨볼래야 미안해야지 롱기 쳐야지 para que 생애 incremente el 자 estudio y la 제대로 práctica 되게 en los monasterios de monjas, 시작하고 primero 드리 necesitamos 뉴스안에 enseñar y 주변이안에 치료도 estudiar 멍시 취도 las 하는 escrituras del 주변이 Dharma. 쳐야 Así que el escuchar 그래서 es muy importante 진제 como base para nuestra 기초되게 práctica del Dharma. Es 아침에 muy importante que 기격과 eh, 해야 에너지기 escuchemos y 주변에 야 contemplemos para el aprendizaje del 지 Dharma. Es algo en lo que todos tenemos que poner 기초되게 esfuerzo 저도 맛이 뒤고 왔다지만 y todos necesitamos 나중에 también apoyarnos para 뒤에 hacerlo. 땅에 들인데 Por supuesto, 뒤에가 지지 hablaré un poco más acerca de esto 망고주요 마셔 después, 공들이야 아직 꿈에 수도 지지 아무래도 주지 pero 쉬야 pensé que el día de hoy, antes de comenzar acerca de los 50 versos sobre el 근데 Guru, 나 가상이 em, 망고니 뭐 쉬는 diría 지지 esto 나 como una invitación a todos ustedes. 근데야 안에 리자르기 야베디야 Como mencioné 안에 샤라리 anteriormente en la 지지 primera 디고베티 enseñanza, el primero de 안에 지기 enseñanzas, 안에 아주 existen 단지 manuscritos sánscritos sobre los 그래서 50 주의 versos del 뜻이지 Guru, hay una traducción 대신도 china, 조금 ujú, 요래스 y 집이 también hay una traducción 다들인데야 tibetana. 리자르기 Hay tres 야베타데 fuentes 디고야 principales, entonces. 조세지 슈비나 타유 Así que 안에 pensé que hoy me 리자르기 gustaría 집이 hablar un poco acerca de 몰라와 니스 qué manuscritos en 다디나 sánscrito 캄보디 tenemos. 파렌스 개바 Tenemos 시간 dos manuscritos 레베리스 sánscritos 지기 안에 distintos. El 표변 땅 primero 제베 숭숭 lo 카세지 encontró el erudito 아 francés 표변 Sylvain Lévy. 땅 제베 숭숭 카세지 니에지 Él 이 encontró 주변에 distintos textos 안에 다들 escritos 가사 por Ashvaghosha y entre todos 숭숭지 estos textos 숭숭이 que 야베레스 다 표변 땅기 제베 encontró 이사스야 숭숭 카세지 los 이 50 versos 주변에 del Guru. Entre 안에 todos estos 제베 textos, 라망을 집어 야베레스 이 varios 제베 롱기 textos. 인터뷰로야 안에 Él encontró varios 지바라마세 textos escritos por 어쩌세지 Ashvaghosha y entre ellos estaba este de 어쩌세지 los 50 versos del Guru y en 다들 파렌시 1929 lo 캐바티 editó y lo 니에티 publicó. 샤베기 알라망노주베 기아베텔레야 숄로가
Ahora, el manuscrito de los 50 versos que encontró este erudito francés o académico francés estaba incompleto. Le faltaba desde el último verso hasta la estrofa 33. em, Más bien, hasta la estrofa 33 se encontraba allí, pero de la 33 hasta el final no había nada. Y puesto que no estaba completo el texto, no encontraron el colofón donde estaba escrito el nombre del autor. Más tarde, varios eruditos del Instituto Central de Estudios Tibetanos en Benares lo editaron ligeramente, esta versión del académico francés, y puesto que solo había 33 stanzas, tradujeron del tibetano al sánscrito los pasajes que faltaban y lo publicaron en una edición completa de estos 50 versos del gurú en sánscrito. Así que este es el primer escrito en sánscrito que tenemos. Ahora, el segundo manuscrito en sánscrito fue encontrado por el académico húngaro Peter Daniel Santos. Él encontró este manuscrito en sánscrito en una biblioteca en Hamburgo, en Alemania, y en 2013 él publicó este manuscrito. Al publicarlo, él no cambió el manuscrito en lo absoluto, simplemente transcribió el manuscrito tal cual estaba y lo publicó de esta manera. Entonces, él junto con la transcripción en alfabeto romano publicó también un facsímil del manuscrito original. Entonces, este manuscrito que encontró el académico húngaro no tiene el cuarto folio del manuscrito, por lo que de la última línea del verso 35 hasta la mitad de la primera línea del verso 48 hay un faltante, no están estas partes en el texto. Entonces, desde la última línea del verso 35 hasta la mitad de la línea del verso 48 no se encuentran allí, pero sí tiene un colofón y este colofón identifica como autor a Bapiladatta. Y este nombre de Bapiladatta es muy parecido al nombre tibetano que mencioné el día de ayer. A menudo en tibetano decimos que los 50 versos fueron escritos por Ashwagosha, pero también hay una segunda versión que dice que fue escrita por Bábila. Y algunas personas dicen que Bábila y Ashwagosha son el mismo individuo y otros dicen que son dos personas distintas. Por lo tanto, en Tíbet hay distintas maneras de explicarlo. Hay personas que dicen que fue escrito por Ashwagosha, otros que dicen que fue escrito por el maestro Babila, y son personas distintas, y hay personas que dicen que los nombres son distintos, pero es el mismo individuo. Entonces, podemos decir que ya sea que lo haya escrito Ashwagosha o Babila, puede que haya sido la misma persona. En cualquier caso, el manuscrito encontrado por este académico húngaro
No es bastante limpio, hay bastantes como errores ortográficos y demás, pero él simplemente no lo editó, sino que lo publicó tal cual estaba. Como mencioné antes, está el manuscrito encontrado y publicado por el académico francés y por el académico húngaro, y estos dos manuscritos tienen diferencias entre sí. Si lo vemos a primera vista, pareciera que algunas de las líneas de la traducción de Rinchen Sangpo al tibetano, a primera vista, parece que se acercan más las del segundo manuscrito a esta traducción. Hay algunas líneas de esta traducción de Rinchen Sangpo que se parecen a el manuscrito encontrado por el académico húngaro. Entonces, del mismo modo, también muchas de los comentarios de Edson Capa, del séptimo Karmapa, Tsarishen Los Gyatso y demás, son de hecho un poco distintas de la traducción de Rinchen Sangpo. Entonces, algunas son parecidas al manuscrito encontrado por el primer académico y otras más parecidas al segundo manuscrito. Y hay algunas cosas que se encontraron en el manuscrito de Levi y otras cosas que se encontraron en el manuscrito de el académico húngaro que son más parecidas en realidad al manuscrito. Entonces podemos decir que esta segunda versión es un poco más cercana, puede que sea la base para la traducción de Rinchen Sangpo, pero también es un poco difícil estar seguros de esto. En cualquier caso, tenemos que examinar si estos manuscritos fueron el mismo manuscrito o no en el que se basó la traducción final. Ahora me gustaría continuar, como mencioné anteriormente, la elucidación de los 50 versos sobre el gurú de Jetsun Dragpa Gyaltsen. El comentario explica los 50 versos según 5 puntos generales. Es una buena manera de tener un conocimiento general de este texto. El primer punto es el individuo que escribió el texto, el segundo es en qué tantra se basó, el tercero la razón por la que lo escribió, el cuarto el momento en el que debe enseñarse y el cuarto es la enseñanza del tema real del texto. Estos son los 5 puntos y creo que es bueno explicarlo con base en estos 5 puntos generales y aquí se los puedo mostrar. Entonces, estos son los 5 puntos principales de la elucidación de los 50 versos sobre el gurú de Jetsun Dragpa Gyaltsen. Son un poco diferentes de cómo lo expresó Dragpa Gyaltsen, pero el significado es exactamente el mismo. El día de ayer hablamos acerca de el primero de estos puntos,
el autor del texto y hoy llegamos al segundo. Entonces es acerca de los tantras en los que está basado. Entonces en la elucidación de Dragpa Gyaltsen dice que está basado en varios tantras, en la red de la ilusión de Vairochana, en Vaishnavisha, en el Tantra de Yamantaka, en el enemigo negro de Sri Parama, en Guhya Samaya del yoga inexcelable y en la cúpula de Vajra. Entonces da el título de varios de estos tantras en los que está basado, que son las fuentes más importantes, pero abajo claramente menciona que para cada una de las stanzas eh, tiene como base un tantra particular. Entonces se explica en particular para cada estancia, así que no tengo que hablar demasiado de esto ahora. Cuando vayamos en cada una de las estancias, podemos hablar acerca de en qué tantra está basado. Y las instrucciones están muy claras allí, entonces no tengo que hablar demasiado de esto en este momento. Estos son los tantras en los que está basado. Entonces dice que no fue escrito por un individuo en particular, sino por Vajradhara y otros budas. El tercer punto es el propósito por el que fue escrito. Y dice acerca de este texto que el propósito de escribirlo, ese texto de los 50 versos, y si te preguntas cuál fue la intención o el propósito que tenía el autor en mente cuando escribió los 50 versos sobre el gurú, hay distintas explicaciones por distintos académicos. En particular, hay un linaje oral de enseñanzas en el que se explica un poco distinto para cada linaje. Por lo tanto, Jetsun Rakpa Gyaltsen escribió que había tres propósitos principales o tres necesidades particulares por las que se fue escrito. Entonces, la primera de estas em, es la razón del señor Nyungo Lungpa, que dice que como la raíz de todo Siddhi es el gurú, entonces escribió esto para abandonar el desdén hacia el gurú y para complacerlo. Entonces, Nyungo Lungpa en realidad es Drogmi Lotsawa y su explicación viene probablemente del linaje del maestro Nigareadara. En cualquier caso, es un linaje oral que eh, llegó desde él y llegó de alguna manera a Drogmi Lotsawa. Así que lo que dicen en esta tradición es que la razón principal para escribir los 50 versos es que la raíz de todo CD es el gurú, o el común denominador para poder realizar los CDs es el gurú y por lo tanto lo escribió para abandonar el desdén o la crítica hacia el gurú y para complacerlos de las maneras adecuadas de seguir a los gurús.
다는 신기 Por ejemplo, como mencionar el nombre del gurú, 라말이야 97세다이냐 알아. 다 tener respeto 지지화되는데 por los 라마지 maestros 먹을 서버 빵이 그거 주변으로 용리 걸어. 다 제단 y 간디 las 제비 maneras 니네 제비나 노버다. en las que 다 니네 podemos 제비는 abandonar aquellas 니네 cosas 롭샤지. 다 니네 que 상상도 봐. son 다 디지당 고라야지. poco educadas 라마 y 제방 마셰 adoptar las cosas 방지 que 아니 son 야부 신경만 respetuosas. 람로스여로 버스는 다도 다 니네 조다라도 야부 신경 말아. 제사 안 되죠 Por lo 시에미지. tanto, para las 라마도 personas que no 예바 conocen la 롭샤. tradición o las 다니지 costumbres, 라마는 de 녀주에 este 야롭샤. 니네 modo, 먹을 발라서 빵시. 라마 투니에서나 esta fue una de las razones 라마체데 principales 디디고지. para escribir 사바도 줘라. este 디주 texto. 컴퓨터 들어가서도 사바 인체체. 간다 로밀로자는 막 유비게 송도래야 안 되죠. 다드네 Y esto es 야 lo que se dice en esta 숭기시니까 tradición que fue 숭기 가르에서 러베 transmitida 야라메 hacia el 베베지 Drogmi Lotsawa. 러베 Y 야라메 otra 베베지 이게 explicación 가르쳐라 es la del 러베지 maestro 사제 Anangabarra. 가상함에 버려 제베 제베 삼바 Anangabarra 로세 dice que lo 러베 escribió 야라메 para que los 베베지 이게 estudiantes tuvieran todo lo necesario para la práctica. 공기 공발래야 Entonces, el maestro 공기 제발래야 Anangabarra 라망을 주베 슝디 삼과 김선 가르사나 아니 렁이기 차제 explica 마상함 다지 소설이야지 que la razón para escribir los 상암 50 versos 주베 del Guru 지야다 아니지 로마 es para que 쌩이지 los estudiantes tengan todo lo 라마야 que necesiten para la 상예바지 práctica, 상고하라 para que los estudiantes pudieran 소설이야지 volverse receptivos a las enseñanzas del Dharma, para que se volvieran estudiantes 배 규설의 auténticos. 망고 상고 예배야 Necesitan tener 야 상지 distintos aspectos 소설이야 다다 가져서 y 시험이 habilidades y 상고 cualidades. 가져서 차상도 걸어 당도인지 커서 겹고야 내매 겹고야 가르도 Por lo tanto, tendrían que 근데 ser 로바다 capaces 단도 하나씩 de 로마 ver que 셀리언데 시기 necesitaban 로마 agregar, que 안에다 덴바르지 necesitaban 마베 쳇도 cumplir. 아니 소설이나 죽고야 알아 지다 튕게 단도이나 지 자르고야 Por lo 안에 tanto, lo escribió para que los 차제 estudiantes 마존바다 pudieran 지게 ser alumnos 소설이 calificados 지 y 굴레 pudieran ver 덴바르 también qué era 인자다 lo que 야지 necesitaban 소소이기 em, 자와죄다이나 간지 차례 비네 desarrollar en términos de su motivación, en 자상도 términos 되게 de 되게 la 상하시야지다 conducta y de todo 아니지 tipo de 야오샤 진짜 cosas que 제베 pudieran faltar, 라마주 쉬운데 잠바래 el 다 buscar 들으시오 la manera de 달법에 reunir 야라메 todas las 베베지 cualidades que se 던지기 necesitan. 법에 야라메 Y 베베 esta es 던지기 la segunda 가서 razón 그래 que 규기 말해야지 menciona 등에 para 제바 haber escrito los 무슨 그 50 쉬운데 versos. 다 전에 Nangabarra es probablemente un 디주 maestro 수라바 que no 그랬으나 conocemos. 공당도 Te 제베 hablaré un poco más de este maestro 공당버스 más 아들 tarde. 되지 Y la 공당 tercera explicación es de Guntangpa. 공당 마을 어서 왔어요 다들 제를 무시기 라망업주베기 Es probablemente 제마로 Guntangpa o 어서 왔어요 Lotsawa. 제자 공당버스 De 아들 acuerdo 공당 con 말로 어서 도도 Jetson 말라 말로서 Kappa, 말로 어서지 es Maestri Lotsawa. 마교 어서와래야 고위에브자 아 공당 Probablemente Magyu 진짜 퉁기 Lotsawa. 공당한테 내로 등이 뒤걸이야 심주시다 샤마 중대이네 그럼 니들 공당버스 Y su 아들 lugar de nacimiento 디디고지 마교 probablemente fue 어서 Guntang. 고위에브자 Todavía no he 마교 investigado 어서에게 시에스 esto, pero 코리아다 creo que 코리아 라마 probablemente era 가로바지 él. 마 규데베기 내가 Y 지 él 명아 explica 유지 있어라 봐 이게 명아 시균 가려 알았잖아 아 que 라마 su 우주베 슝디 tradición 짱과 fue 김선 transmitida a 가르사 través 로변 de 달라마 Naropa 인 레바타고 o 있어 desde 라마 Naropa. Y Naropa dijo que 레바타고 김선 los 가르사 50 versos 왔으나다 fueron escritos 시기 para examinar la conexión entre el maestro y el estudiante. 실 강달 계획신이 승인이 대바지 땡고요 봐 계획신이 승인이 대바지 라마 수runun 로지 계획신이 라마 Normalmente tenemos que 계획신이 seguir a un maestro 디디 cualificado. 라마도 내가 대바지 No 승인이 podemos 대바지 decir que 아니지 cualquier 공부하러 지 maestro es un 유유는 마 amigo 대사회기 espiritual 라메기 o 내 un gurú 상하제네 auténtico, entonces 상하제네 tenemos 뭐다 que 뭐다 encontrar a un 딱히 maestro 되네 cualificado auténtico. 오늘 전에기 Por lo tanto, tenemos que 어디다 examinar si los 라마주베 maestros tienen las cualidades necesarias 젠 para poder 숨으셔 라마 enseñar los 칭게 tantras y las 다 prácticas 안에 승인이 대바지 렌도나 안 대베 라마티 추신도 y 땡고야지 para ver si 다 el 들으시오 gurú es 어디 uno que 있어 tiene todas las 다다 안에 cualidades 라멘에네 이네야 eh, 로마 y 수루로 si 지게베시 realmente 전에도 es un 탐내로 maestro cualificado tanto en 시게 nombre como 라마도 en 상하도 cualidades 쉐리소 y 디지 características.
y particularmente en las enseñanzas del Vajrayana secreto, que no deberían de ser dadas a cualquier persona. Necesito esta práctica, este empoderamiento, esta enseñanza. No es solamente así, sino que realmente tendrían que examinar si los alumnos serían un recipiente adecuado para el mantra secreto. Y entonces tenían que ver si eran personas receptivas para el Mahayana o el Vajrayana. Entonces también estaba escrito que el maestro también debería de examinar al estudiante. Entonces, la razón particular para leer estos 50 versos, tal cual dicen los 50 versos, es, dice en el verso 6, de hecho, los héroes examinan primero la conexión entre el maestro y el alumno, porque el gurú y el estudiante tendrían la misma ruptura de samaya. Entonces, si un alumno no es un recipiente adecuado y el maestro lo acepta, eso es una falta para el gurú y también se vuelve una falta para el estudiante. Si tienes un buen estudiante y también cometen alguna falta, entonces la misma ruptura de esa malla que para el maestro. Entonces, por esta razón, es importante que tanto el maestro como el estudiante vean, examinen su conexión y entonces tienen que primero conocer cuáles son las cualidades de un maestro auténtico y cuáles son las cualidades de un alumno receptivo. Y entonces, para poner esto en claro, escribió los 50 versos y podemos decir, ah, claro, el maestro tiene estas cualidades y esto es un maestro cualificado. Y entonces al leerlo también podemos observar cuál sería un alumno con ciertas cualidades y características apropiadas. Y también podemos distinguir quién es un charlatán, quién es alguien que está fingiendo. Y tampoco, también si lo leyéramos, no tendremos dudas acerca de cuál es un alumno apropiado. Así que esta es la explicación de María Lotzawa que viene de el linaje de explicación de Naropa. Entonces, de acuerdo a esta tradición, es que explica eh, por qué fue escrito los 50 versos. Entonces, quiero hablar un poco acerca de quién fue el maestro Anangabhasha. Él fue un maestro indio. Está, como estaba mencionando anteriormente, acerca de las razones o el propósito de haber escrito los 50 versos. Mencioné que están estas tres explicaciones principales de por qué fue escrito y la primera de ellas fue de Dragmi Lotsawa y esta explicación se originó desde la explicación em, del maestro de, ah, bueno, la segunda traducción o razón, perdón, fue la transmisión del maestro Nanga y el tercero, la de Runtangpa, que viene de la tradición oral de Naropa. Pero nos preguntamos quién fue el maestro Nangabarra de esta segunda razón, porque pues no tenemos mucha información, entonces me gustaría hablar un poco acerca de él. Él en realidad era un ser de una casta baja. En India había este sistema de castas y había una clasificación muy amplia, ¿cierto?, de castas. Estaban los brahmines y los kshatriyas, y él era de las castas más bajas. Pero a pesar de ser de una de las castas más bajas, o de la casta más baja de todas, él practicaba el Vajrayana y particularmente tenía la fortuna de haber estudiado em, el linaje oral de Mahamudra.
Probablemente era alguien que no sabía leer. Su maestro fue el maestro Padmavajra, quien se dice que es el gran Padmavajra, y él le dio las instrucciones. Fue a esta montaña llamada Kotambi y pasó tiempo allí meditando y al final logró la sabiduría del Mahamudra. A través de la realización de Mahamudra se dice que llegó a este estado y porque había realizado el Mahamudra tenía bastante control y habilidades y probablemente habría podido hacer lo que sea que él quisiera o que pensara que debía de hacer, pero debido a que su maestro era el gran maestro Padmavajra, pensó que debería preguntarle a qué actividades debería de dedicarse y el maestro le dijo, debes de ir y hay una mujer que se dedica a cuidar cerdos, una porquera, y deberías de ir y casarte con ella y trabajar también como porquero y trabaja utilizando tu tiempo cuidando puercos. Y le dijo, si haces esto, eventualmente te convertirás en Barrasado o Vajradhara. Esta fue la predicción que él le hizo. Entonces, de acuerdo a las instrucciones del maestro Padmavajra, fue al norte de Udiana, a este pueblo, y pasó tiempo ahí con esta mujer que cuidaba cerdos, puerquitos, y pasó su tiempo haciendo esto. Y entonces parecía un pastor ordinario, un porquero ordinario, em, pero en realidad tenía pues muchas cualidades y entonces le daba a personas desafortunadas poderes, enseñanzas, los liberaba y entonces se le llamaba algo así como el maestro Sri Posilga. Entonces era como el maestro gloriosa Posilga, porque era un porquero. Entonces este fue el nombre que acuñó. Y este maestro, Anangabasha, está incluido en la historia de los linajes de las 7 transmisiones de Yonang Jetsun. Y también se describe su historia en el Rosario de Oro del Karma Kamsang, donde están las historias de las 4 transmisiones orales, la de Mahamudra, Tunmo, Luminosidad y Karma Mudra. En cualquier caso, cuando se describe en las 7 transmisiones y en la del Rosario de Oro del Karma eh, Kamsang Kagyu, está también descrito allí. En estas 4 historias también del Mahamudra Voluminosidad de Karma Mudra está este maestro descrito en la sección de la práctica del Karma Mudra. Este maestro Nanga tenía un estudiante que era el Mahasiddha, bueno, no escuché el nombre. Ah, sí, el nacido del lago. Entonces, esto es el contenido de la explicación acerca del motivo de haber escrito em,
de haber escrito los 50 versos. Entonces son estos tres que mencioné anteriormente. Y después el cuarto punto que se menciona en el comentario es el momento en el que debe enseñarse, pero primero por favor tomen su té, no tienen que esperar más, pueden tomar el té ahora. 나 되게 된 지든 숨버디 쉬스미세 봐. 나한테는 지든 시버드래. 지든 시버디. Entonces ahora vamos al 지든 tercer 시버드 punto de los 가라서나 cuatro 네 puntos 시베 디랑 미 generales. 봐. 소리. Perdón, el cuarto punto, 네 sí, 시베 de los 디랑 5 미 봐. puntos 소리. generales. 네 다 Entonces, el cuarto 숨버드서나. punto es el 아니 momento en el que debe enseñarse el texto. 라망 집이 Y lo que esto 시버디. quiere decir 네 시베 디랑 다양한 아저씨 럽존 샤 뒤주디. 거디 es 럽존 샤. que hay un 아니 디슈에 momento en el 거디 que 럽존 este texto de los 샤. 50 사시베. versos debe ser 디 enseñado. Si 디고. nos preguntamos, bueno, ¿cuándo deberíamos estudiarlo? ¿En qué 내가 지든 momento? 잡을 게 인생기 라망 Em, 집에 세제가 나로리. 네. hay 대시 una 미라 parte del 팅게나. comentario donde se discute acerca de este, cuándo es el momento 대양 apropiado. 나 Entonces, 대시 en 미라 la 팅게나 elucidación de Jetsundrack 가시 Pagyals en el 라망 comentario, 내로 되게 él 진짜 nos habla de 되게 dos 지제 tiempos 네 diferentes. 가서 가서 미 패버든지 얘기 배 직봐 Dice, bueno, puede 네 ser 파지 esto 대시 mejor, esto otro 렌즈에서 mejor. 삼수에서 파지 기지 Entonces no es una persona ordinaria pensando en, bueno, ¿cuándo sería mejor estudiar este texto? No lo hace de esta manera. 제 룸이 셰베스 룸이 로사베기 셰발라 가려서나 Es 빠고잉게 más bien 룸이 preguntarnos, bueno, ¿qué decían los grandes maestros del 젠더스 pasado? 심게 Entonces el primero 셰베스 fue Dragmi Lotsawa y 쟤네 él 로마 eh, 학내 쪽에 남버 셰바 이시베스 decía en su explicación que es en la noche de los preparativos se debe hacer que el 내가 지 estudiante busque 님이 refugio y despierte la 삼바사베 bodhicitta y 로마 a la mañana 꾸저스 siguiente, 미샤고 después de los preparativos, 라멘 se debe 데기 enseñar al 베스네 사베 estudiante. Como dice en el 아지지미 texto, que 샤시게 es el verso 베스네 48, dice, un estudiante con intenciones 아 puras debe ir en busca de refugio a las tres joyas y siguiendo al gurú debe recibir la recitación. 다치 따거네 야지 가르쳐야다 지린데 성인들부지 Entonces, cuando 로망 decimos 로망 하버네 버르부지 체 이미나 que si el día 자야미나 siguiente el 지린데야 estudiante 어느지 로망래야 alguien se va a 갸버시베 volver un 디세샤 estudiante, 다 más bien, si al día 갸버시베 siguiente alguien se 디니 va a convertir en un 셰베 estudiante, el día anterior 아니 el estudiante 바카레 debe de 로망 없이도 buscar el 지 refugio y despertar la 성인 로망 bodichita. Y 로망 entonces 하버네 después 로망 로망 다고 샤기나 안 él se 디링게 debe enseñar los 50 versos. 로망 집에 슝디 샤고 Si vas a aceptarlo 난 como un 내가 가르쳐거든 estudiante, 대바 entonces 마사베 deberías 동사바 enseñarle los 50 versos. 아 Básicamente esto quiere decir que antes de que hayas 나 hecho la conexión 쟤네 debes de enseñarle. 이제 가르쳐야 군저 숨 군저 숨다 샘게게 제바 삼니 샤 따이네야 지 로마 라브르네 발라서다 딘데 이베 Haces 사바 la 바티 conexión a 딘데 través 투모게 de, 제바 o bueno, ya 샤게 has hecho 마샤 la 토니라 conexión por refugio bodhicitta, 아니 pero antes de que se vuelva 슈슈게 사 un 딘데 제바 삼니 estudiante del mantra secreto 다들 Vajrayana, 나로베게 공부하다 debes de 딘데 enseñarle los 50 공강부세 versos 다 나로베 공부 del gurú. Esto 공강 es lo que creo que 아주 dice. 로자베기 샤바다 샤베나 토브렌다 로마 Y 제바시베 después, de 고마 acuerdo 코나데 al pensamiento 샤베기 de Naropa y Guntangpa, 에 고마 es 코나데 algo que se 샤베기 debería de 샤베기 enseñar desde el 토브렌다 mismo 왕도 comienzo de la 와르시 conexión entre el 슈슈게서 maestro y el 딘데기 estudiante. 전사바 전수선배도 말랑아니 Así que dice que debería ser al 닌젤라 principio y en 마토하시 particular 츠니 al recibir 아라니 las iniciaciones y el Dharma del maestro 딘데고 debe preguntarse al 샤비나 estudiante, 아나 ¿ya has 로마 제바 hecho votos de 셰베 liberación 디고차 personal y del 아니 Bodhisattva? 마사베 ¿Estás de 쿠조스 acuerdo en 라비나 hacer más 아니 votos? 시게 Y entonces si 마사베 responden que están 샤베 사카나 dispuestos 비도 a 다도 tomar más 로베나 votos, entonces enseña los 50 versos sobre el gurú y se examina la conexión 로렌다 mutua. 로멘 Si 데바 aún no han 라마가 hecho los 로멘 votos 데바 pero están de 코라데 acuerdo en 샤 hacerlos, 도마레 entonces 야지 dales 셰베 refugio bodhicitta y enséñales esto. Dice que antes de hacer cualquier conexión 다데네 antes del maestro y 로마레 estudiante debes de 최쇼베 enseñar estos 라라 50 로멘 versos. 디빌레야 Por 최쇼와데 ejemplo, si tienes un 아니 최쇼와데 estudiante 드사바나 당보텔레야 que ha 강게 venido a ver al 소소라바데 gurú y a 도마바데 tomar 사바데 잡아든데 enseñanzas 저랑게 del 베리게 Dharma, 베스 primero les preguntas entonces, 아 리베게다 ¿tienes 나 los votos de 딘딩바데 bodhisattva o de 아니 liberación personal? 아 Y si 렌지베 lo has hecho, 나
si los has Rāng ngār tomado. līnyū yabē na tāndō yāngyā līnyī chūdō yā chī chī. Si Kīchī ya los han tomado, chī nā. entonces Ngār le lē pregunta sēmbā si, lā si yāng está līnyī dispuesto a chūdō tomar más sābē na votos y entonces les haces esta ngār lē shī pregunta. yā. Yā ngār sōsō tāpē Y tōmbā si līnyī dicen que sēmbē tōmbā están tī lā dispuestos a līnyū tomar lā más votos, entonces les puedes enseñar los 50 versos del kāsō gurú. yā tē chī tarī sābdō līnyī chūdō Y si sābē no han tomado los votos, pero están tēlē yā dispuestos a hacerlo, anē kāsō yā quizás si tēlē chī han llegado y no han tomado ningún voto aún, gyābrī sēmgē lā sōba chēnē anē dī shiā wō rēs. Kāndā rā chēnē entonces debe de darles refugio, tō tsō dī bodhicitta, y después ngār chū enseñarles chīgī esto. drēbā ngār Khurāna En tsadā cualquier chīgī chēdū caso, yō el rēs. asunto Lāma principal, lāma chī lāma chī gundū chēdū sāne anē lāma tī kāsō gundū nē Khurāna chū shūnyū mē bachē lāma shēndā gundū cuando nē chū el gundū lāma estudiante chī viene a rā ver chī al yō gurú y si nunca sāba ha tī chē tomado nī sāne ningún voto, debes de tā preguntar. kēsī Quizás ya hayan tomado enseñanzas de algún tā otro ngār chū maestro shū espiritual. sīmbā yāngyār chī chū Por lo shūnyē tanto, si ya anē han dī recibido lāma enseñanzas del lāma chū Dharma shūnyē rā antes dī y vienen a gyābrī recibir tōmbā más chīngī chēdū enseñanzas del sāne Dharma, chāsī sēmbē tōmbā y līnyī si chūdū vienen hacia sābā ti dī chūnyī nā como gurú, anē como tēlē lāma maestro, lāma chū bā shē shē wā anē lāma tō lāma yā kēn chāba tāne anē ngā y chū dicen que ngā ya chū han tōmbā chīngī chīngī tomado nā tēmbā eh, līnyī dī dē kī el refugio y la bodhicitta, kāntō lā chī entonces le kāsō tē enseñan shē los nā 50 versos anē sobre el tēlē tī gurú yā y les anē tē lāma explicas tō lāma chīngī chī y puedes ver, Khurāna anē también kī lē chō yā nē pasas tā algo de anē tiempo tā ārī examinando la anē tī conexión tā shē mutua entre estudiante y kāntā rā chē nē maestro. kāntā kāsō rā Básicamente chē es una cuestión de ver si el estudiante y el maestro tienen una conexión kármica en el pasado. Y antes de crear en realidad esta conexión entre alumno y discípulo, debes de enseñar este texto. Muy bien. Entonces, lo siguiente, me gustaría hablar un poco acerca de cómo los 50 versos sobre el gurú fueron enseñados en el linaje Karmakaya. Entonces, hablaré un poco acerca de esto en breve. Entonces, es el tiempo del Karmapa Chodrakyatsu, del séptimo Karmapa. Había muchas shedras o colegios monásticos donde se estudiaban los sutras y después, en el tiempo del octavo, el noveno y el décimo Karmapa, hubo muchas shedras tanto para el estudio del sutra como para el tantra. Y no solamente esto, sino que también muchos académicos que se hicieron eruditos en las escrituras tanto del sutra como del tantra, no solamente en las shedras. Y estaban también las reglas de los distintos monasterios que fueron escritas por Wangchuck Dorje, el noveno Karmapa. Y entre estas había varias reglas escritas para los colegios tántricos que aún existen, y está claro que para cualquiera que establezca una conexión entre maestro y discípulo, allí se menciona que se debe estudiar los 50 versos sobre el gurú y luego de recibir la iniciación, y luego es cuando se podría recibir la iniciación de un gurú cualificado. Entonces, para saber y entender también acerca de los samayas y los votos, como se explica en otros textos como el Océano del Samaya y demás, se debe de estudiar este texto para ver qué es lo que se puede practicar. Por ejemplo, hay un reglamento del Colegio Tántrico de Tokyo Shi Trilkor, escrito por em, que dice: primero estudia los 50 versos sobre el gurú y adquiere certeza en el significado. Toma un empoderamiento propiamente de un gurú cualificado que posee la transmisión del mantra secreto profundo, y luego estudia Samaya y votos en el océano de Samaya y apréndelos, guárdalos como se indica, atesorándolos más que tu propia vida. Y después en el reglamento del Colegio Tántrico de Dharma Darjeeling dice: estudia hasta que tengas certeza el océano de Samaya, 50 versos, los 20 votos, los preceptos de Vinaya, el continuo sublime, los dos libros de Jevasra y así sucesivamente. Entonces aquí lo ilustra muy claramente. Se dice que tienes que estudiar estos. Y estos son solo ejemplos, como dije antes.
en el tiempo de Mikio Dorje, del octavo Karmapa y de Wangyu Dorje. eh, Hubo muchos colegios monásticos donde se podía estudiar el Tantra, y en ellos, cuando estabas estudiando el Tantra, una de las bases para estudiar esto era los 50 versos, así como el Océano de Samaya. Así que en este momento creo que me gustaría dar una pequeña introducción acerca del Océano de Samaya para que sepan qué es este texto. Entonces, el Océano de Samaya es un texto del tercer Karmapa, Rangyung Dorje, y este texto enseña a manera de compilación eh, todos los samayas que están en las cuatro clases de Tantra. Tiene traducciones antiguas y nuevas traducciones. Hay un texto raíz que está en verso, y también hay un autocomentario titulado La esencia inoxidable. Entonces están todo el texto raíz como el autocomentario escrito, ambos por el tercer Karmapa. Y también hay un comentario anotado sobre este texto escrito por el séptimo Karmapa, y también una explicación de los tres tipos de votos escrito por el Mahapandita Shakya Chokden. Entonces habla acerca de los votos de Pratimoksha, de los votos de Bodhisattva, de los votos tántricos y demás. Y hay un pasaje sobre el Vinaya de los poseedores de la conciencia que dice algo así. No voy a leerlo por completo, pero dice algo como: en el Tíbet hay dos tradiciones que explican las caídas de las raíces, la conocida como el comentario de Manjushri Kirti, y una explicación opuesta, la explicación que elimina la confusión. Entonces, básicamente hay dos distintas: la tradición de Manjushri Kirti y la explicación que elimina la confusión. Entonces, estas dos, la presentación de la explicación que elimina la confusión, ha sido también enseñada extensamente en otros lugares con refutaciones. Y aquí en el texto escrito por Shakya Chokden habla acerca de el comentario de Manjushri Kirti. Entonces, básicamente está diciendo que la explicación de Shakya Chokden de los tres tipos de votos explica los votos de los poseedores de la conciencia de acuerdo al océano del Samaya, que a la vez está basado en el gran comentario de Manjushri Kirti, que está completamente de acuerdo con este comentario. Y esta es una cuestión acerca de la cual le escribió el séptimo Karmapa. Y lo que dice en el comentario, dice en el autocomentario, cita en gran medida el gran comentario del maestro Manjushri Kirti. Y si nos explica esto con detenimiento, parece que el pensamiento de Rangjung Dorje y el de Manjushri Kirti es el mismo. Pero si lo examinamos con profundidad, hay varios de los puntos interesantes de Manjushri Kirti, de sus explicaciones, que están presentes en Océano de Samaya, pero también hay muchos puntos donde la explicación de Rangjung Dorje es distinta. Pero bueno, no vamos a explicar todo esto en este momento, creo que es suficiente por esto, pero en cualquier caso, este texto del Océano de Samaya debe de haber sido estudiado con frecuencia en el pasado en Karma Kamsan, y la razón por la que lo menciono es porque Rangjung Dorje mismo escribió tanto el texto como el autocomentario
Y después el séptimo Karmapa y Shakya Chokden escribió también otro comentario y hay varios otros comentarios al respecto. Y hay muchas preguntas y respuestas escritas al respecto de este texto, así que había una gran tradición e interés en este texto del Océano de Samaya, pero mientras tanto también eh, cuando yo estaba preguntando acerca de, de qué hay de este texto del Océano de Samaya, mucha gente no lo conoce, entonces al pensarlo un poco después dije, bueno, esto debería ser bueno. Cuando sea que terminemos los 50 versos sobre el Gurú, quizás podríamos enseñar un poco acerca del Océano de Samaya. Creo que eso resultaría positivo. 다 지대 방문에 하는 시버버도 단기 쉬심배 왕도 당chen 다 지대 아바들 토디어라 지대 아바 Entonces, 가라서다 pasamos del 슝기든지 primero al cuarto 내려와서 punto 답이다 y ahora para el quinto 코란의 tema 원시야 general, 셰다 더니 강한데 지대는 el tema es la 어지베디 enseñanza del 제 texto en sí. 익숙하시 쉬버봐 Y 지대 아바데 라망어주고 코란을 hasta ahora hemos hablado acerca de 고신들에 cuestiones que están 내려야다 relacionadas con los 50 versos sobre el gurú y el quinto tema 근데 habla sabje 민다 ya 망고지 sobre el 그나 texto 코란 en sí. 지 sabje di 다 Em, 단지 쉬브네 hay muchas 쉬브네 distintas 내가 secciones 민다 del 망고지 리 texto 유산 다 디르나로네 sabje 민다 망고지 용이 도와 드링에게 쉬아 sabje di 까메 y 캠보리지 distintos 사제 제샤베 comentarios 코란로 주베 dividen el 쉐베 texto en 제다 distintas secciones. Entonces, 주베네 esta en 다디야 particular, 젠지가 메임샤 esta división 제가 está basada 템버루시야 en la explicación de Rinchen 다들이야 Dargye. No es exactamente la 이 misma, sabje es 쉬워 similar. 내려와네 레기 되는 슝기 되는 주기 되는 시제 되는 뭐 숨기고 하네 아 Y tiene tres 다네 partes. Entonces, la primera parte es la introducción, la segunda el significado del texto y la tercera la conclusión del texto. Entonces, vamos a explicarlo de acuerdo a estas tres partes. La primera es la introducción y esta a su vez tiene tres subpartes. El significado del título, el homenaje y el compromiso para hacer la composición. Entonces, la introducción se compone de estas tres partes y para comenzar, en el significado del título, 50 versos sobre el gurú, comienza explicando el significado. En sánscrito es Guru Pañkásika, en tibetano Lama Chupa y en inglés los 50 o en español los 50 versos sobre el gurú. Y primero, entonces, tenemos el sánscrito, el tibetano, después, en este caso yo puse el chino, también tenemos la traducción en chino. En tibetano tenemos la traducción de Rinchen Sangpo, no tenemos el de alguna otra. Por lo tanto, utilizaremos la traducción de Rinchen Sangpo. Y en sánscrito tenemos dos, ¿cierto? Dos textos de los que hablé. Estos dos manuscritos en sánscrito. Y cuando haya diferencias sustanciales, me gustaría explicarlas, hablar de ellas. Pero si tuviera que explicar de todas las diferencias sería un poco complicado. Entonces solo voy a hablar de las principales diferencias entre ambos manuscritos. Normalmente comenzamos enseñando el texto y hay una razón por la que siempre al comienzo de un comentario se habla del título en sánscrito.
Hay ciertas razones para esto. Y principalmente el enunciar estas tres razones viene de la tradición Kadampa. Y esto es porque cuando vemos los comentarios del pasado de los maestros Kadampa, todos hablan de estos tres propósitos principales y los explican con amplitud. Entonces, en el tiempo de los maestros Kadampa se hablaba de las razones para poner el nombre en sánscrito al principio. Y la razón las tres razones son la primera, el propósito de conocer y agradecer lo que han hecho los maestros del pasado, el propósito de la venerable fuente y el propósito de aprender la lengua. Estos son los tres propósitos. Entonces, la primera, el propósito de conocer y agradecer lo que han hecho, tiene que ver con la gratitud. El propósito de la venerable fuente es el segundo y el tercero, el propósito de aprender la lengua. Entonces, este primer propósito de conocer y estar agradecido con lo que han hecho los maestros, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos decir que el conocer el nombre en sánscrito tiene que ver con conocer y agradecer lo que han hecho estos maestros del pasado? Si alguien ha hecho algo para beneficiarnos, entonces el beneficio es algo que no deberíamos nunca de olvidar. Siempre deberíamos de sentirnos agradecidos, pensar, esta persona ha hecho todo este beneficio por nosotros, incluso si ha sido muy poco. Lo que sea que hayan hecho por nosotros, aunque sea algo muy pequeño, cuando yo lo necesitaba, ellos me han ayudado. Y podemos pensar, bueno, no quiero olvidarlo. Entonces, cuando pasa el tiempo, lo recuerdas y sigues sintiendo agradecimiento. Esto es lo que simboliza. Como dijo Geshe Sharawa, él dijo que incluso si alguien te hizo daño y la circunstancia te llevó al Dharma, deberías de estar agradecido. Y si el resultado es de acuerdo al Dharma, entonces también deberías de recordarle estando agradecido. Por ejemplo, en la historia de la vida de Milarepa, se decía que estaban su tío y su tía que lo trataron muy mal y por esta razón la madre de Milarepa, que no era capaz de soportar esto, lo mandó a aprender magia negra y después de que aprendió magia negra, él cometió toda clase de atrocidades y al final sintió terrible arrepentimiento. Y para purificar todas estas atrocidades y poder llegar al estado de budeidad en esta vida, pensó, bueno, si no puedo hacer esto en esta vida, tengo que, si en la siguiente vida voy a ir a los reinos inferiores, entonces tengo que poder purificar todo en esta vida. Entonces fue a Brahmarpa y Marpa lo trató terriblemente, pero hizo todo esto para que pudiera purificar sus oscurecimientos. Lo trató muy mal para que pudiera purificarlo todo. Y cuando pensamos en esto, hay mucho que decir.
El hecho de que el tío y la tía de Milarepa lo trataron terriblemente es algo que al final lo hizo buscar y estar inspirado a buscar el Dharma. Y entonces Milarepa pensaba, bueno, ellos me ayudaron, no porque pensaron que me ayudaban al tratarme mal, pero el hecho de que me trataran mal me llevó a buscar el Dharma y esta adversidad entonces se volvió una ayuda para mí para buscar el Dharma y por lo tanto fueron muy bondadosos conmigo y entonces dijo, bueno, hay que recordar esta bondad. Entonces es un ejemplo en a lo que se refiere Geshe Sharawa cuando dice que debes de recordar el daño si este te llevó al Dharma. Esto es un beneficio entonces y ese beneficio, entre todos los distintos beneficios, en realidad es el mejor de todos los beneficios, es el llevar a alguien hacia el Dharma. Es porque lo trataron tan mal, su tío y su tía, que Milarepa descubrió el Dharma y por lo tanto le llevaron un beneficio insuperable. De mismo modo, si pensamos que en Tibet no había Dharma, por lo que era como si Tíbet estuviera en la más absoluta oscuridad, no, la gente no distinguía entre el bien y el mal, pero gracias a la bondad de los tres reyes del Dharma, el Dharma pudo diseminarse y entonces las personas pudieron disfrutar de esta felicidad. Entonces, ¿dónde vino el Dharma? El Dharma vino de India y por lo tanto nos debemos de sentir agradecidos con India. Y es esto lo que dijeron los maestros Kadampa del pasado. Por esta razón, en los tiempos antiguos, todas las personas que venían de India se les llamaban acharya, que quiere decir maestro. Y no se usaba como una palabra ordinaria o irrespetuosa, realmente se utilizaba como una palabra honorífica o muy amable, muy educada, decir acharya, maestro, y se le sentaba al comienzo de las filas. Y hay una historia que habla de esto, había una historia acerca de eh, probablemente durante la vida de Druntumpa. Y entonces Druntumpa fue a Kham, a la región de Kham, y había muchas personas reunidas en algún momento. Entonces había esta gran reunión de muchas personas y durante esta reunión llegó un acharya. Entonces básicamente llegó un tipo de la India. Entonces básicamente llegó una persona de India, porque en el pasado a a las personas de India se les llamaban acharyas por respeto. Entonces, cuando tuvieron esta gran reunión en Cam, llegó esta persona de India y estaban ahí unos tronos. Estaba el trono más alto donde estaba colocada una estatua de bronce de Buda, muy, muy alto. Y después había uno que estaba un poquito más abajo, era el segundo más alto, junto de la estatua del Buda. Entonces el asiento número 2, digamos, y estaba vacío. Entonces este hombre de India, el acharya, llegó y se sentó. Y entonces todo el mundo estaba como, no, no te sientes ahí. Este es el asiento para tal geshe. Entonces si te sientas ahí, ¿dónde se va a sentar él? No está bien que tú te sientes ahí. El geshe tal y tal, pues va a venir y si te sientas ahí, pues ¿dónde se va a sentar él? Y entonces
Entonces esta persona de India, pues era bastante inteligente. Entonces él no se bajaba, seguía sentado ahí en el trono. Entonces dijo, a ver, cuando tú lees los textos de Dharma, dice ahí en sánscrito, ¿cierto? Tiene el título en sánscrito al principio de los textos de Dharma. Entonces lee el texto y si dice ahí en sánscrito al principio, en el lenguaje de India, eh, está ahí. Entonces si lo lees y lo encuentras, yo no me voy a bajar. Pero si al principio del texto no dice algo que diga en el idioma de la India, entonces me voy a bajar. Entonces lo leyeron y dijeron, ah, pues sí dice eso ahí. Nadie pudo decir nada porque al principio de todos los textos de Dharma dice al principio en el lenguaje de la India. Entonces no les quedó otro remedio más que dejarlo sentarse en el trono. Y después cuando Drontompa escuchó esto, lo que dijo es, lo dijo como una especie de chiste. Dijo, ah, sí, ahí dice en el principio del texto. Y entonces Drontompa dijo, claro, si no sabes explicarlo bien, pues entonces la razón por la que dice en el lenguaje de la India o en sánscrito al principio del texto, pues es esa que dijo este tipo, ¿no? Pero si lo sabes explicar, pues sí hay una razón. Es la razón por la que decimos esto o escribimos esto en cada texto de Dharma, es por estar agradecidos a que vino de la India. En resumen, cuando pensamos acerca de estas hazañas de los grandes seres del pasado, pues nos sentimos agradecidos por ellos, porque cuando sabemos que hicieron estas cosas de beneficio para nosotros, tenemos que reconocerlo, tenemos que hacer todo lo posible por sentirnos agradecidos hacia ellos. Es una cualidad que todos los seres del pasado han tenido. Em, en Tíbet estaba Nanam Dorje Wangchuk, que era un gurú reconocido, un maestro reconocido, y había una acharya que llegó de India. Recuerden que acharya en este caso quiere decir cualquier persona de India que llegaba a Tíbet. Y entonces él decía, bueno, pues gracias a las personas de la India es que podemos conocer el Dharma, que podemos tener un juicio y ser buenas personas. Y entonces cuando venga cualquier acharya, cualquier persona de la India, debemos de darle al menos una hoja de oro. Entonces, en resumen, en el pasado, en la época de los antepasados Kadampa, cuando los monasterios iban de acuerdo al Dharma y había buenos gurús y amigos espirituales, las personas de la India venían y lo decían tal cual. Y los lamas tibetanos les daban una bienvenida que realmente era diferente de cualquier otra persona. Y se decía que era una señal de que las enseñanzas no habían disminuido, porque había esta señal de que recordaban con gratitud a los maestros del pasado y porque el Dharma se había expandido de la India hasta Tibet. Así que pensarlo de esta manera era, pues, pensar en la gran bondad. Y por esta razón le daban respeto hacia todas las personas de la India y los consideraban muy sagrados. Pero después la gente no lo entendió así, ¿cierto? Después la gente decía Acharya y entonces pensaban en un mendigo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el baile de los lamas, tenemos los atsaras, ¿cierto? En tibetano le decimos los atsaras. Entonces, cuando era chico, cuando tenía menos de 7 años, en mi pueblo natal, íbamos al monasterio cuando había los bailes
Tenemos el chamdan, el baile del cham y demás. Y pues había estos atzaras, ¿no? Que son como payasos que tienen largas narices y hacen cosas raras y hacen reír a los niños. Y pensamos que es algo así, pues gracioso, ¿no? Hacen todas estas cosas chistosas. Decían, ahí vienen los atzaras y para que los vea la gente. En Utsang se dice que es como un payaso. Y en el pasado Acharya era un maestro y era alguien a quien se le daba respeto, ¿cierto? Alguien que era importante y se le daba respeto. Y después cambió y entonces esta palabra de atzara se volvió como una especie de mendigo o payaso. Y entonces, bueno, este es el propósito de recordar eh, con gratitud y conocer lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, esta es la primera razón. Y la segunda razón es el propósito de la venerable fuente. Y entonces, cuando decimos en sánscrito o en el idioma de la India, sabemos que este Dharma se originó en la India y que fue traducido desde la India. Entonces sabemos que el lugar donde se originó el Buda Dharma es la India, y ahí se desarrolló también. Y sabemos que fue traducido directamente del sánscrito o de los lenguajes originales al sánscrito. Entonces no fue traducido de algún otro idioma como chino o tibetano o algo así al sánscrito, sino que fue escrito de algún idioma original al sánscrito, porque entonces podrían haber algunos puntos equivocados o algunos errores. Entonces sí podemos asegurarnos que se tradujo directamente del sánscrito al tibetano y que es una fuente confiable. Es otra de las razones por las que se dice en el lenguaje de la India o en sánscrito, en el periodo antiguo de traducción, eh, cuando los textos eran escritos en tibetano, no se escribía nada al principio del texto, como escrito en tibetano, pero en los textos que se traducían desde el chino, sí decía en chino, se daba el nombre o la fonética para las palabras en chino y después, debajo de esto, decía en tibetano. Y algunos de los textos que fueron traducidos del sánscrito o del lenguaje de la India, no solamente decían que fue traducido, sino que al final también tienen una anotación acerca de las cosas que habían sido editadas y también se enlistaba quizás los editores o los traductores del texto, se escribía al final. Entonces el maestro, el editor y demás. Entonces solo aquellos textos que no habían sido corregidos de acuerdo al tibetano y editados y demás, a menos que este proceso había sucedido, entonces no se podía decir que había sido traducido del lenguaje de la India o del chino. Así que no importa qué idioma sería, tenían que ser muy cuidadosos, por supuesto, porque si había alguna palabra mal traducida, era pues muy complicado. Entonces, por eso tenían que ser muy cuidadosos. Entonces, en general, no solo la fuente del Dharma era venerable, sino que también em,
Estamos pensando los gurús de los que tomamos los votos. Entonces tenemos que ver que sean buenas personas. No podemos simplemente gastar nuestro tiempo con cualquier persona. Tenemos que ver que es un maestro cualificado. Pero ocurre de la misma manera con nuestros amigos. Cualquier persona con la que nos encontramos, ¿no? Si encuentras una persona por ahí, no necesariamente es tu amigo, pero puedes checar que es una persona confiable y demás, y entonces se vuelve alguien que consideras tu amigo. Del mismo modo, los lugares donde vivimos tienen que ser un lugar que sea adecuado, que se sienta bien, que esté cómodo. Entonces, en lo que sea que hagamos, los maestros en el Dharma o los amigos en nuestra vida, o el lugar donde estemos, tiene que ser una fuente confiable. En el pasado en Tibet, por ejemplo, ahora en estos tiempos se dice que eh, puedes conseguir arroz, que en realidad no es arroz, que son como pedazos de plástico, y entonces no es arroz auténtico. De la misma manera debemos de verificar que lo que estamos consiguiendo, así como no sea falso, ¿no? El maestro o las personas. Y el siguiente propósito es el objetivo de aprender la lengua. Entonces, guru, si traducido al tibetano, significa lama, y panchika serían 50. Entonces, si sabemos de combinar el significado de estas palabras, de asociar los significados, entonces podemos decir que guru significa lama y panchashika significa 50. Entonces, si no sabemos ni siquiera esto, pues no podremos traducirlo, pero el solo conocer estas dos palabras nos da una impresión mental del idioma sánscrito. Entonces, a pesar de no saber sánscrito, podemos recitar una o dos palabras. ¿Y por qué esto es importante? Porque como dice el Prajna Paramita, el Prajna trascendente se enseña con estas mismas palabras, estas mismas letras, estas mismas frases. Entonces, puesto que el Dharma Mahayana se enseñó en sánscrito, es que este es importante. Por esta razón, debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el propósito? Porque no dicen la noble aspiración de una conducta excelente que enseñe el Dharma en todas y cada una de las lenguas de los dioses, las lenguas de los humanos. ¿No es así que el Dharma entonces se debería enseñar en todos los idiomas? Y pues, si pensamos que esto quiere decir, pensamos en los idiomas de los humanos, de los dioses y demás. eh, entonces esto se habla de los vehículos comunes. Para la gente en general es así, pero bueno, en general en estos tiempos, las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma, cuando estamos investigando temas que tienen que ver con el budismo, es importante que sepamos distintos idiomas, no solamente tibetano. El, si queremos realmente hacer una investigación exhaustiva, necesitamos saber sánscrito, necesitamos saber pali, necesitamos saber chino, necesitamos saber tibetano. Y la razón es que la mayoría de los textos budistas están en estos cuatro idiomas. Hay bastante escrito en sánscrito. La base para el Dharma que permanece está en sánscrito y en pali.
Así que de manera histórica, estas tradiciones del sur están en Pali y las tradiciones del norte están en sánscrito, coreano y demás, pero la base es el sánscrito. Entonces, el tercero es chino y el cuarto es el tibetano. Entonces, tenemos que conocer estos cuatro idiomas. Creo que es similar a lo que pensaban los maestros del pasado, que decían que deberíamos tener impresiones mentales de estos idiomas. Hay un alumno de Potowa que le dijo, algunas personas dicen que fue un estudiante de Potowa, entonces, entonces el alumno de Potowa le dijo, ¿no es importante haber nacido en la India en el pasado? Porque si no naces allí, entonces eh, pues no puedes leer nada de eso. Los maestros cada uno del pasado dicen que es muy importante conocer el sánscrito, pero pues si hubieras nacido allí desde que naciste, pues sabrías hablar sánscrito, ¿no? Porque pues para los tibetanos el sánscrito era realmente difícil. Entonces el alumno dijo, ay, hubiera nacido en India, esto sería lo mejor porque podría eh, saber sánscrito desde niño, mi madre me enseñaría. Y Putobo le dijo, eres muy tonto. Lo que hablan las personas en India es lo coloquial, es el lenguaje común de las personas, no es en realidad sánscrito. Incluso si hubieras nacido en la India, tendrías que estudiar sánscrito desde el principio. Tendrías que haber estudiado de manera específica, la gente no lo aprende por haber nacido allí. Así que si naces en India no hay una certidumbre de que habrías sabido sánscrito. No, no estaba asegurado que supieras sánscrito, incluso si hubieras nacido en India en esa época. Y actualmente la gente no usa el sánscrito en realidad. Esta es la situación actual, ¿cierto? De cualquier modo, en Tibet hubo muchos traductores, grandes traductores en el pasado, fueron a India, estudiaron sánscrito. Algunos estudiaron sánscrito en tibetano también, por ejemplo, Kulotsawa. Y la manera en la que él aprendió sánscrito fue que comenzó a comparar los títulos de los textos sánscritos y tibetanos. Entonces veía que decía guru y entonces en tibetano veía que decía lama. Entonces los asociaba y entonces decía, ¿qué quiere decir esto? Entonces panchaka quiere decir 50. Y entonces veía así los títulos y cada palabra en sánscrito y en tibetano, entonces lo comparaba y gradualmente al hacer esto fue a aprender un poco de sánscrito. Consiguió algunas impresiones mentales acerca de esto, consiguió el hábito y entonces comenzó a traducir textos. Y es que quizás hay algunas personas que aprendieron sánscrito de esta manera. Así que, ¿por qué se le dio este título al libro de 50 versos sobre el gurú? Entonces, hay distintas maneras en las que los textos son nombrados. Algunos pueden ser de acuerdo al tema, algunos acerca de su función en la época o el lugar donde fueron escritos, otros en función a la persona que lo solicitó, el autor, de las metáforas, del largo del texto y demás. Entonces, hay muchas maneras en las que se pueden
nombrar los textos y en este texto en particular está hecho con base en eh, el, el largo del texto, el número de estrofas que tiene. Entonces, por ejemplo, las 60 estrofas del razonamiento o los 30 versos sobre la mente de la solamente o los 20 versos y demás. Y en cuanto a la extensión de páginas, por ejemplo, están los dos fascículos sobre gramática. En cuanto al número de puntos, están los 7 puntos del entrenamiento de la mente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, también cuando se nombran el número de capítulos y temas, están los 34 cuentos de Ataka de Cherry Surapada y demás. Entonces, en este caso se debe a que el texto tiene 50 versos. En la traducción china del maestro indio Ravi Kirti y otros, se llama al texto Shi Shi Fa Wu Shi Song, que traducido sería algo así como 50 maneras de servir al Gurú. Entonces, en esta traducción china, en realidad el título está escrito tanto por su extensión, ¿no? El largo del texto, las 50 eh, estanzas, tanto como el tema, ¿no? Porque dice los 50 maneras de servir al gurú, entonces cuenta con tanto el largo del texto como el tema. Y de la misma manera, en la elucidación de los 50 versos de Jetsun Rakpa Gyaltsen, el título es Las 50 estrofas sobre el gurú, porque el texto tiene 50 estrofas sobre los métodos para complacer al gurú. Y también en el texto de Jetson Kappa de Cumplir todos los deseos del estudiante, una explicación de los 50 versos sobre el gurú, dice, explicaré estos 50 versos sobre el gurú que enseñan la manera de servir al gurú en 50 estrofas. Entonces, en cualquier modo, se explica tanto em, la palabra gurú en el título significa tanto los métodos para complacer al gurú como la manera de servir al gurú. Entonces, las palabras que no están allí, digamos, serían la manera de servir, la manera de eh, complacer al gurú. Solamente está ahí 50 versos y gurú. Esas son las únicas palabras que hay allí. Entonces, si tomamos esta explicación de Jetson Rakpa Gyaltsen y también la explicación de Jetson Kappa, y la palabra guru ya habla acerca de servir al gurú eh, o seguirlo. Entonces, también el título en tibetano describiría tanto el largo del texto como el tema. Entonces, esta es la manera de explicar por qué se llaman así el texto y creo que esto es suficiente para la explicación del día de hoy. Ahora vamos a hacer las plegarias de dedicatoria.